El 16 de junio de 1955, 34 aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa Rosada con el declarado objetivo de derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón. Como consecuencia del ataque, 308 personas fallecieron y más de 800 resultaron heridas. En el año 1952, Perón comenzó su segundo mandato con algunas turbulencias. El Plan Marshall, la gran sequía del campo y el aumento de la inflación golpearon duro a la economía peronista. Pero el hecho trascendental que afrontó este segundo periodo es la muerte de Eva Perón. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, dice: «Muerta Eva, Perón es un cuchillo sin filo». Comenzó un periodo de violencia política. Comandos radicales hicieron explotar 2 bombas en Plaza de Mayo, causando 7 muertos. El peronismo respondió con el incendio de las sedes de los partidos opositores y el Jockey Club, símbolo del poder tradicional. Urgido por los acontecimientos y por la crisis económica, Perón comenzó a alejarse de su discurso nacionalista. Recibió al hermano del presidente norteamericano Eisenhower, firmó la Ley de Garantías a las Inversiones Extranjeras y propuso la firma de un convenio con la petrolera Standard Oil, lo que generó recelos en sus propios aliados y fundamentalmente en las Fuerzas Armadas. Allí confluyeron parte de la oposición, la Iglesia Católica y los sectores concentrados de la economía, que veían crecer el poder de los obreros y se sentían desplazados del poder. La Iglesia, que años atrás había apoyado al peronismo, se aleja de él tras una serie de medidas que interpreta contrarias a sus intereses. El derecho al divorcio y el proyecto para la separación de la Iglesia del Estado fueron algunas de esas medidas. El gobierno de Perón llega sumamente débil al 55. El descontento de la oposición y de las Fuerzas Armadas, en especial la Marina de Guerra, se acrecentaba cada vez más. Ambos, en secreto, armaban una emboscada contra Juan Domingo Perón. Y esto fue lo que ocurrió. El bombardeo a edificios gubernamentales y a civiles por parte de Fuerzas Armadas del propio país es un acto de terrorismo con muy pocos antecedentes a nivel mundial. Para revelar lo silenciado durante muchos años, vamos a reconstruir aquel día con testimonios de algunos sobrevivientes, con imágenes de archivo y con gráficos. En la mañana del 16 de junio despegan 20 aviones de bombardeo vertical, NA, y 5 Beechcraft de bombardeo horizontal, que se suman a los 3 Catalina, bombarderos pesados, hidroaviones también, de bombardeo horizontal, que hacen una primera descarga en Plaza de Mayo a eso de las 12:40 del 16 de junio. Yo viajaba como normalmente todos los días a mi entidad, Banco Central de la República Argentina. Entramos al banco a trabajar, se comenzó la tarea normalmente. Ese día comenzó como un día habitual. Cada uno en su lugar de trabajo, comentando las cosas que habían ocurrido desde el día anterior. Amanecía aquel jueves 16 de junio de 1955. El día comenzaba a desarrollarse normalmente. La gente se levantaba temprano para ir a trabajar, los chicos se preparaban para ir a la escuela. La mañana transcurría y las personas realizaban sus quehaceres tal cual indicaba la rutina.
Nadie sospechaba lo que estaba a punto de acontecer. De repente escuchamos un ruido espantoso. Nos quedamos en el lugar en que estábamos sin posibilidad de movimiento porque nos había inhibido totalmente. Era algo que no entendíamos. En ese lugar, en ese momento, no. Hubo un grupo de gente que quiso subir a la terraza del banco, pero en ese momento recibían un poco más las bombas y el ruido de las balas que se escuchaban por la ventana. En su recorrido habitual, el trolebús 305 circulaba alrededor de la Plaza de Mayo. Sorpresivamente, una bomba impactó en el centro de su techo. Todos sus pasajeros murieron, excepto uno. Ese día salí de mi casa alrededor de las 10:30. Tomo el colectivo y me siento en el último asiento. Cuando estábamos por enfrentarnos con la Casa de Gobierno, yo siento un estruendo y un dolor inmenso en mi pierna izquierda. Y yo no sabía lo que pasaba, no me daba cuenta. La primera bomba cayó en la Casa Rosada, que fue uno de los puntos donde se centró el ataque, ya que pensaban que allí se encontraba el presidente Perón. Pero el presidente había sido advertido sobre este posible ataque y se había retirado al Ministerio de Guerra. Ahí bajaron toda la tropa que iba en los camiones para reforzar dentro de la Casa de Gobierno las ametralladoras y los proyectiles, y la sección blindada continuó lo que hoy vendría a ser Rivadavia en contramano. Ahí tuvimos la primera escaramuza. Inmediatamente nos fuimos corriendo a la ventana para ver desde ahí qué era lo que estaba ocurriendo en la plaza. Yo me tiré por la puerta que estaba abierta. No quiero morir quemado, muero abajo, dije. Porque yo pasé por encima de la gente que estaba tirada en el trole y no sé, la mayoría estaba sin vida. Inmediatamente gira el tanque y empieza a levantar el cañón y tiran 2 cañonazos que entran por una ventana en el Ministerio de Marina, donde uno ve que sale mucho humo, como tierra, y después de unos minutos sacan la bandera blanca de rendición. Luego de que una bomba impactara en el centro del Ministerio de Marina, los atacantes sacaron una bandera blanca, que en su uso internacional indica alto el fuego, o sea, cese de las hostilidades. Sin embargo, luego se reanudó el ataque. En ese momento vemos que vienen 5 aviones del lado de La Boca hacia el lado Retiro, y bueno, pensamos acá se terminó todo. Cuando llegué a la calle tuve una visión más clara de la realidad. La violencia había invadido todos los recovecos. Ahí tuvimos varios heridos y entonces nos ordenaron bajar de los Semióruga y empezar a entrar a compañeros que estaban heridos para que fueran atendidos dentro de la Casa de Gobierno. Y después ya que empezáramos a entrar todo aquel herido que encontráramos, no solamente militares, porque era una masacre. Entonces, cuando me doy cuenta que yo veo que la gente corre para un lado, para otro, y yo digo, bueno, de acá tengo que salir de alguna forma. Era mucho lo que pasaba por arriba de la cabeza. No era la única persona que estaba en la calle. Conmigo corrían mujeres, corrían muchachos, corría gente grande. Se hace una segunda oleada sobre la Plaza de Mayo y vuelven a Ezeiza, y en ese transcurso se comienza a venir gente de las fábricas, de los sindicatos, armados de buenas a primeras, ¿no? Todo ese sector fue invadido por gente que vino detrás de la Casa de Gobierno, aparentemente muchos que estaban reunidos en la CGT. Se llenó la plaza.
Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores, fue lo que dijo Perón cuando se enteró que los afiliados de la CGT iban a acudir a Plaza de Mayo. Haciendo oídos sordos a la negativa e impulsados por su fidelidad al presidente, más de 200 personas acudieron a esta zona armados, en su mayoría con palos y unos pocos con armas o escopetas. Siempre tenía a mi familia en la mente y que no me iban a volver a ver, qué sé yo, porque yo pensaba que me moría. Había ambulancias que venían y no alcanzaban a cubrir la necesidad de la gente herida. Ahí vi con mucha admiración la gente que andaba en las ambulancias, en las camionetas y camiones cargando heridos. Las pocas ambulancias que lograron llegar hasta la Plaza de Mayo no alcanzaron a recoger a todos los muertos y heridos. Por eso algunos camiones que se encontraban por la zona comenzaron a levantar los cuerpos de aquellos que habían fallecido y las ambulancias comenzaron a socorrer a los heridos. En ese curso los aviones vuelven a Ezeiza, repostan otra vez, cargan nuevas armas, hacen la tercera pasada sobre la Plaza de Mayo y finalmente escapan al Uruguay. Ante el fracaso de la Sonada, los aviadores rebeldes recibieron la orden de huir a territorio uruguayo para pedir asilo. En septiembre, con la asunción del gobierno de facto, tanto los que habían huido como los que no, fueron liberados, ascendidos y honrados por su condición de golpistas. Y hay algo que hasta el día de hoy continúo cuestionándomelo. Cómo el temor que me provocó toda la situación me impidió ser mínimamente solidaria. Me fui, no me quería quedar, me quería ir, tenía un pánico impresionante y me olvidé de la gente que me rodeaba. Los primeros días para mí fueron difíciles, en el sentido de que, como yo tenía miedo a morir, no quería quedarme dormido. Una gran angustia, una sensación rara, pero que no era miedo. Uno recorría, en su memoria parecía que pasaba una película desde momentos que había olvidado en mi vida, desde chico. El post, digamos, del accidente, a mí me costó mucho tiempo reponerme y diría, no sé si me habré repuesto todavía. Este bombardeo fue el prólogo de lo que sería una dictadura conocida como Revolución Libertadora, que inició un ciclo de violencia política inédito en nuestro país. La represión generalizada, los fusilamientos y la suspensión de los derechos políticos y sindicales tuvieron un claro objetivo: la desperonización. El furor homicida empleado el 16 de junio de 1955 se centró particularmente en civiles pobremente armados en defensa de un gobierno sustentado por un apoyo popular hasta entonces inédito en la historia nacional. Según señala una investigación del Archivo Nacional de la Memoria, no existen antecedentes de que miembros de las Fuerzas Armadas de un país, con la complicidad de sectores políticos y eclesiásticos, descargaran bombas sobre la población civil. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Ya pasaron 57 años del bombardeo y la sociedad argentina pasó por otras dictaduras militares, las cuales dejaron heridas que hoy en día no terminaron de cicatrizar. Sin embargo, la cantidad de muertos y desaparecidos resultantes de las mismas y aquellos afortunados que pudieron sobrevivir
y contar su aterradora experiencia, son los que forjaron los cimientos de una sociedad que a través de la educación y el conocimiento está preparada para impedir que se produzcan en el futuro los mismos errores del pasado.